Bueno, retomemos el punto 4, que ya íbamos media hora y se cortó. Retomemos el punto 4. Lee las oraciones. Yo les había llegado a decir la primera oración que ya se las había hecho. La segunda, me gusta tomar un té. Te dijo una mentira. Primer paso, tienen que descubrir el monosílabo que se repite, pero que en uno tiene un tilde y en el otro no. Y ese monosílabo es el que tienen que encerrar. Tercera oración dice, si llueve, el leñador no va al bosque. Segunda oración, sí, voy a cumplir mi promesa. El mismo monosílabo, uno con tilde, otro sin tilde. Quiero que le dé una rama. Tengo un hacha de bronce. ¿Se fijan? El monosílabo repetido. Y la última oración dice, el nogal está lleno de nueces, él nos engañó. Se fijan, encierran y ahí terminamos con lengua. Voy con sociales. Dice, diferentes grupos étnicos y sociales en Hispanoamérica. Unidad 10 del libro Viciencias. Desde la página 108 y es el final de la unidad. Página 108. Vamos a ver, 108. Último tema de esta unidad y otra unidad que se termina. 108. La sociedad colonial. Tenemos en cómo estaba formada el grupo social de la sociedad colonial. Dice, leemos la página 108 y 109, estas dos. 108 y 109. Dice, acá les puse como subtítulos, la sociedad colonial, acá los blancos, los negros, los castas. O sea, esos son los subtítulos. Punto número 2. Dice, lee y completa el mapa conceptual. Yo les hice un mapa conceptual. Ustedes lean este texto, lean el segundo, lean el tercero, lean el cuarto. Pero presten atención porque van a tener que completar. Mapa conceptual sobre la descripción de la sociedad colonial. Se dividía en 3 principales grupos. Los blancos, los indígenas y los negros. Los blancos dicen que eran principalmente el grupo de blancos estaba formado por los europeos y sus descendientes, quiere decir sus hijos. Tenían privilegios y eran propietarios de tierras, negocios y minas. Los indígenas, dice, los integrantes de los pueblos originarios eran llamados indios o indígenas. Eran libres, trabajaban en minas, estancias o haciendas, aunque para dejar una región tenían que pedirle permiso. Permiso al que estaba gobernando en ese momento en ese lugar. Estaban obligados a trabajar y a pagar tributos como impuestos. Los negros, el otro grupo, dice, las personas de origen africano eran llamados negros, eran esclavos traídos desde África y su descendencia, o sea, sus hijos. Trabajaban en plantaciones o en casas o en talleres y estos no eran libres. Los castas se formaban cuando un hombre y una mujer de distintos grupos, de estos 3 grupos que les mostré, tenían un hijo. ¿Y qué pasaba? Depende de la mamá de qué grupo era y el papá de qué grupo era, tenían un nombre distinto. Quiere decir que acá dice, los castas podían ser de 3 nombres distintos. Paren que está acá, fíjense en la primer parte de la sociedad colonial. Ahí es donde está la información que realmente nos interesa. Dice, los castas se formaban cuando un hombre y una mujer de diferentes grupos tenían un hijo. Los castas estaban formados por mestizos, mulatos y zambos. Esos era el grupo que pertenecían los castas. Y acá está la descripción, que yo les puse un mapita que tienen que completar. Dice A, completa cómo se llamaban los hijos de. Miren, si mamá o papá era blanco y mamá o papá era indígena,
Si un blanco con un indígena tenían un hijo, ¿cómo se llamaban? Está en la descripción del libro. Si un indígena y un negro tenían un hijo o una hija, ¿cómo se llamaba ese grupo? Acá. Y si un blanco y un negro tenían un hijo, ¿cómo se llamaba? Acá va el nombre. Esta información está en el libro en la primera parte. Y después dice, última página de esta unidad, página 110 de Biciencias. Este cuadro no lo vamos a hacer ahora, así que tranquilos, es solamente leer la información. Última hoja, 110, página 110. Dice, lee, son tres textos que hay acá. La vida en las zonas rurales y en las ciudades, acá, arriba de todo. La educación en la época colonial y esparcimiento y vida social. ¿Qué vamos a hacer? 3 actividades distintas. Dice, lee la vida en las zonas rurales y en las ciudades y trata de dibujar un plano como vimos en la clase anterior, cuando vimos la clase anterior en Meet y lo vimos en la parte de lengua. Con el cuadrito de referencias. Lee bien las indicaciones de los lugares de cada lugar. Y yo les hice el cuadro con, en el medio, Plaza Mayor. Y la referencia es que les puse el arbolito como icono. ¿Sí? Y el título es Ciudad de Buenos Aires en la época colonial. Y acá lo leen y tienen que dibujar en este cuadro lo que dice. Por ejemplo, acá decía, el centro de la vida de la ciudad era la Plaza Mayor. Alrededor de ella se encontraban la iglesia principal o catedral, el cabildo, la sede de las autoridades coloniales y el mercado principal. Todo eso es lo que ustedes tienen que ir dibujando como si fuera un plano. Punto número 1. Punto número 2. Lee la educación en la época colonial, segundo texto, lo van leyendo y van completando. Yo lo fui como resumiendo. Ustedes tienen que buscar las palabras que faltan y agregarlas en las rayitas. Y por último, dice, lee esparcimiento y vida social, que es este texto de acá, y dibuja o busca imágenes, copia y pega, o busca imágenes, imprimí, recorta y pega, o búscalas de una revista o de donde puedas y realiza una breve descripción de qué eran las tertulias y qué eran las pulperías, que es lo que explica en esta parte del texto. Eso es todo el trabajo de el último de las vacaciones. Por eso tienen tiempo hasta el primer martes después de las vacaciones. ¿Se entendió? Está todo en el libro de Biciencias y en el libro Leídos. Hoy no usamos nada más que esto. Así que bueno, espero, todavía no les digo que descansen ni nada de eso porque nos vamos a volver a ver el jueves y nos vemos el viernes. O sea que tranquilos, pero ya pasó el último martes de actividad. Beso y nos vemos el jueves.